Ok, ya bienvenidos, bienvenidas. Ya somos 19 participantes. Los que estamos en el chat también, buenas tardes, Paula, Richard. Muy bien, esta es nuestra segunda sesión sincrónica. Tuvimos, desde que dimos comienzo al curso el pasado domingo, tuvimos una sesión, digámoslo así, extra, que fue como una asesoría, dado que teníamos bastantes cosas por definir al ser el primer curso y la semana pasada también hicimos como una sesión de casi 2 horas, si mal no recuerdo, para poder terminar de orientar el proceso de la unidad uno. Así que al momento, pues ustedes cuentan con dos grabaciones ya disponibles en la plataforma y esta sería pues una tercera grabación. Muy bien, entonces vamos a retomar donde nos quedamos. Pues estamos en un curso, como ustedes ya se dieron cuenta, bastante intensivo. Nuestro tema aquí prioritario es abordar de la mejor manera eh, lo que es, bueno, no va a ser el ciclo de vida del proyecto, pero lo que vienen siendo las grandes dimensiones o las grandes áreas de trabajo sobre proyectos de inversión pública. Y en ese sentido es que nosotros hablamos de que el curso aborda temas de formulación, ejecución y evaluación de proyectos públicos. En sí mismo, cada uno podría hacer un curso aparte, pero bueno, lo que se buscaba era que pudiéramos transitar por este tema de los proyectos y que más adelante, pues ya sea a través de electivas o concursos más específicos, pues cada uno pueda abordar la temática que más le interesa. Lo que revisamos hasta el momento ha sido tanto la contextualización de los proyectos, es decir, su deber ser, su naturaleza, y luego abrimos paso ya al tema de la formulación, en revisando qué abordaba la formulación, a qué hacíamos referencia cuando hablamos de formular un proyecto. Y básicamente lo que decíamos que era ponerlo en limpio, ya era aterrizar esa idea a partir de los aspectos o elementos claves que debe tener un proyecto, ¿sí? O sea, sembrarlos, identificar los pilares sobre los cuales se asienta el proyecto. Dependiendo del país en el que uno se encuentre, por supuesto, las metodologías de formulación de proyectos de inversión pública o llamemos la formulación de proyectos. Eso también lo trabajamos, lo discutimos la semana pasada, porque algunos proyectos de inversión privada también trabajan esta metodología. Entonces, retomo, dependiendo del país o del territorio en el que se encuentre, las metodologías para formular proyectos pueden variar. Pero lo que nosotros identificamos y que estamos haciendo en este curso es trabajar con una metodología o tomar los estándares internacionales de las metodologías en el marco de proyectos para la dimensión que aplique y ligarlas, armonizarlas con la propuesta metodológica que se tiene para el país, que es la MGA. La MGA hace énfasis, si bien describe todo el ciclo de vida de un proyecto de inversión pública en el territorio nacional, digamos que se concentra metodológicamente en lo que viene siendo la formulación del proyecto. Aunque en la formulación del proyecto se identifican aspectos desde la MGA que involucran diferentes metodologías y tienen otros elementos adicionales, ¿sí? La MGA no es estrictamente la misma metodología de marco lógico, tiene pues unos adicionales, es adaptada para Colombia. Entonces, nosotros vamos a estar haciendo este tránsito. Estándares internacionales o para algunas metodologías internacionales versus la MGA, ¿sí? Para que podamos enlazar, para que sepamos eso más o menos con qué se come. Pero también para que no nos quedemos solo con la MGA, varios de ustedes me comentaron que tenían proyectos o tienen experiencia con cooperación internacional. em, no aquí, en este curso no, pero sí, no lo recuerdo en las presentaciones, pero sí también trabajan con fundaciones de organizaciones privadas, en fin, es decir, se pueden trabajar en escenarios donde no estrictamente se utilice la MGA. Entonces, lo que no queríamos era casarnos con una metodología que no sea lo suficientemente flexible. Por el contrario, vamos a revisar las metodologías más generales, generalmente aceptadas o mayormente aceptadas, y esas metodologías, esos estándares, esos parámetros de referencia
los enlazamos con la MGA para el 99% de ustedes que está vinculado directamente al sector público. Entonces, haciendo esa recopilación, vamos a revisar no la unidad uno en general, va a toda mi pantalla, compartir, sino a manera de referencia. Ujú. A manera de referencia, voy a apagar un momentico mi video como para que no se nos sobrecargue de pronto mucho la conexión. Las respuestas a las cuales accedí de la actividad de aprendizaje. Entonces, recordemos que la propuesta de la unidad uno, la unidad temática uno, era revisar los aspectos claves de la formulación. Y yo creo que en el material que ustedes consultaron, pues se dieron cuenta de que hay varios elementos de formulación, muchos. Si nos atenemos a la MGA, pues es casi todo, ¿cierto? Pero les reitero, hay aspectos de ese proceso de la MGA que vamos a ir revisando en las otras dos dimensiones. Nosotros aquí digamos, hicimos más énfasis en lo que fue la problematización y en familiarizarnos con un instrumento que venía siendo el mapa de inversiones, ¿sí? Y pues esa actividad fue de tipo individual. Yo les informé el día de ayer por la sección de anuncios que muy pocas personas, creo que alrededor de 3 personas, les quedó faltando hacer esta actividad. Así que al igual que con la unidad cero, di hasta el día de mañana para que puedan participar y pues puedan realizarla. Ok, muy bien. Entonces, para abrir un poco el discurso e ir revisando qué temáticas están abordando en los proyectos y anudar eso con nuestra unidad 2, pues vamos a revisar un poco fueron esas respuestas que obtuvimos al hacer nuestra consulta en el mapa de inversiones. Entonces, aquí estoy presentando pantalla. Si no están viendo los resultados, pues entonces me indican. ¿Y cómo se reflejan estas respuestas? Miren, hasta el momento han llegado 40 respuestas efectivamente. Son 43 participantes. Este curso salió grandecito. Así que sí, efectivamente no me falló el cálculo. Son 3 personas las que están faltando por contestar. Así que todavía tienen tiempo con una pequeña penalización. Bueno, entonces aquí qué es lo que nos interesa, hacer un pequeño sondeo de cuáles son los intereses de ustedes en términos de investigación en proyectos y que me cuenten un poquito qué encontraron, qué hallaron, cómo les fue con la página, ¿sí? Entonces, bueno, sin ser esto pues algo que, a ver, pues que sea, digamos, definitivo. ¿En qué sentido? Pues en que la mayoría de los participantes, pues ciertamente tienen intereses en el Valle del Cauca porque laboran aquí en alguno de sus municipios em, o porque residen allí, ¿sí? Entonces, pues no quiere decir que, perdón, no quiere decir que pues que este es el resultado y que yo lo estoy interpretando como que el Valle del Cauca es el que siempre tiene mayor interés, no para nada. Es sencillamente reflejar los intereses que hay en el curso. Entonces observaríamos pues que efectivamente hay bastante interés en formular proyectos o en trabajar proyectos en el Valle del Cauca. Eh, ¿Cuál será? En Nariño, 5 respuestas. Cauca 5 respuestas también, ¿sí? O sea que cuando estamos viendo eso, estamos revisando que tenemos un amplio interés en la zona Pacífico, ¿no? Ujú. Solo nos faltó Chocó, pero digamos de los más asiduos, Cauca con 5, Nariño con 5 y 17, o sea, 23 participantes. Bueno, también tenemos, por supuesto, interés en el Amazonas, Antioquia. Bolívar, Caquetá, Chocó, este es Huila, La Guajira, Meta, el norte de Santander y este Tolima. Ok, está bastante variado. Es la primera vez que tengo menos participantes, digamos, interesados en el departamento de Antioquia. Casi también siempre tenemos como muy buena representación de ese departamento. ¿Qué más encontramos? El área geográfica, digamos que muy similar los resultados entre la zona urbana y la zona rural. Mm,
Me lo pueden comentar después, por qué urbano, por qué rural, por qué les interesa más una zona que otra. O sea, nada es mejor o peor, ¿no? En los sectores del proyecto. Aquí podemos ver el más relevante es ambiente y desarrollo sostenible. Justo ahora con el tema de la COP16 que se está realizando ahora en la ciudad de Cali, pero pues cuyo anfitrión básicamente es el país, ¿no? Y le sigue sector transporte, agricultura y desarrollo rural. Ok, bueno, muy bien. Tiene sentido, ¿cierto? El tema de medio ambiente y desarrollo sostenible muy ligado a lo de al tema de agricultura y desarrollo rural, que generalmente, pues, por su nombre se indica también, es más propio del área rural y transporte, sí, están bastante concatenados. Fuentes de financiación, ok. SGR y PED, propias de las entidades territoriales. Este también me interesa saber por qué escogieron este, solo por saber. Cantidad de proyectos que estaban en ejecución. Bueno, ustedes ya después me dirán, esta información ya es como más puntual. Era como para que ustedes generaran los resultados. Y aquí pues ya las respuestas de los proyectos que les interesan. Entonces les cedo la palabra como a tres participantes para que me indiquen, bueno, qué encontró, si le gustó la plataforma, si la conocía, si no la conocía, lo que nos quiera contar de los resultados, si encontró proyectos, si no, si hubo información que le llamó la atención. Sí, es lo que quisiéramos como escuchar un momentico dar de compartir. Dale, María Claudia. Hola, muy buenas, perdón, tardes a todos. Bueno, yo encontré gratamente sorprendida, digamos, la cantidad de información y los mecanismos de visualización, todo lo que uno puede, digamos, explorar desde el proyecto. Si bien yo creo que les conté la vez pasada, trabajo en una descentralizada y nosotros constantemente estamos reportando, pero digamos, ver ese gran repositorio en donde existen estos proyectos, en donde los podemos consultar, en donde yo no he tenido, por ejemplo, experiencia trabajando con sistema de regalías. De hecho, no tengo muy claro la diferencia entre los tres, más como entre más desde el ámbito, digamos, local. Ese sí lo tengo un poco más claro, pero no el más grande. Y me pareció muy interesante cómo se puede explorar la plataforma, cómo uno puede ver a partir de los filtros si hay o no proyectos, las coincidencias que hay en los proyectos y toda la información disponible, los indicadores y herramientas que permiten dar a conocer el proyecto. Muy clara la parte de la visualización del objetivo. Yo, por supuesto, me enfoqué en el tema de transporte, en lo que está pasando en la región, Valle del Cauca. Pues pude ver el proyecto en el que yo trabajo, que es el sistema de transporte masivo, dentro de los elementos que son cofinanciados por la nación, y también ver otros proyectos que se están llevando a cabo en la región. Entonces me pareció una herramienta muy útil que inclusive voy a incorporar a mi quehacer, que creo que es una de las principales motivaciones que hay en esta especialización. Bárbaro, María Claudia. ¿Alguien más? María Valeria, te escuchamos. Hola, hola, buenas tardes a todos. Profe, sí, yo también, al igual que la compañera María Claudia, yo no tenía ni idea de esta herramienta y me parece muy, muy buena. Yo soy ingeniera civil y pues he estado más que todo como en la parte de construcción. Ahora estoy aprendiendo en el tema público. Por eso, de hecho, decidí hacer esta especialización y me gustó muchísimo. También escogí el tema de transporte, pero de mi departamento yo soy de Caloto, Cauca, entonces elegí el Cauca y también me sorprende mucho, me puse a revisar como en la formulación del proyecto como tal. Muchos tienen el mismo nombre,
porque me metí a otros departamentos y es como, yo no sé si está bien decirlo, pero yo en muchos momentos di como si fuera un copy-paste, porque la misma formulación, pero con el otro nombre del departamento. Me gusta mucho ver el tema de los recursos. No tengo muy claro y me gustaría, sí, de pronto aquí, no sé si ya usted lo ha explicado, profe, no tengo muy claro la diferencia entre las dos opciones de financiación que se está viendo ahí, que usted vio en las diapositivas, que son en la presentación, pues que son las que más se presentan. Y me gustaría mucho saber el tema de gestión de regalías, perdón, porque lo vi muy común en varios Ujú. proyectos. Es Listo. algo muy importante. Yo elegí el de estudios y diseños para mejoramiento de las vías municipales, que me parece algo muy importante para los pueblos. Gracias, María Valeria. Y tenía alguien más. Carol, creo que había levantado la mano, pero no sé si... Sí, Carol. Ajá, te escuchamos. Hola, buenas tardes. No, sí, comparto lo mismo, los mismos comentarios que han hecho las compañeras. La verdad, es la primera vez que accedí a o sea, a la página y me encontré que, o sea, en la zona que escogí, eh, que es Tumaco, tiene una cantidad de proyectos y pues súper bien. Sería pues ese el comentario que era la primera vez que, digamos, entraba a la página. Y fue muy, muy chévere saber que, digamos, hay mucha cantidad de proyectos. Ojalá pues se viera la realidad de lo que está en la plataforma, porque se mira que hay mucha plata la que pues, se ve que se ha invertido o se va a invertir. Entonces, quedé sorprendida. Bueno, muchas gracias. Em, Sí, aquí tenemos dos escenarios muy importantes en los cuales confluyen la temática de proyectos. Y es que digamos, hay un sistema en Colombia, o la temática de proyectos de inversión pública en general se canaliza en Colombia a partir de dos sistemas. El sistema de inversión pública, ¿cierto? La inversión propiamente dicha, el tema de los proyectos y el tema de la financiación, el sistema, pues ya que me financia todo lo que tiene que ver con los proyectos, por el cual se canaliza la inversión. Entonces, normalmente cuando hablamos de inversión, ya estamos hablando del proyecto, ¿sí? La inversión es la intervención en el territorio y la financiación es el canal que me va a permitir a mí, pues, poder hacer esa inversión pública. Yo les indiqué, les dije, esa herramienta es relativamente nueva, pero también creo que sirve mucho. Condensa todos los proyectos del país que están registrados en este gran sistema. Estos son sistemas de subsistemas de subsistemas. Les voy a dar un enlacecito para que puedan referenciarlo, aunque creo que también es como medio complejo. Hay un observatorio nacional de proyectos y ellos tienen un diagrama del sistema de inversión pública en Colombia, pero honestamente, si uno no sabe bien los conceptos, tal vez el diagrama es relativamente complejo. Bueno, pero igual se los puedo dejar para que le echen una miradita. Entonces, ¿qué sucede allí? Que anteriormente era un poco más sencillo porque, digamos, eran las entidades territoriales con sus recursos propios, ya vamos a revisar un poquito de qué se trata eso, con sus recursos propios, los que gestionaban su plata, digamos, y la invertían. No obstante, en la medida que se robusteció más el proceso de inversión pública, canalizándolo vía proyectos, se vio la necesidad también de generar, ¿cómo se dice? No avances, pero también cambios, ¿sí? En los subsistemas que la acompañan. Yo vamos a meter aquí por otro lado, pero es que a mí el tema me gusta. Eh, Cuando Colombia empieza su proceso de descentralización, ¿cierto? Que se afianza en la década de los 80, que se afianza con la Constitución del 91. Es un proceso de centralización territorial, ¿cierto? Que busca la desconcentración de poderes para atender mejor la población y demás. Todo este discurso, pues, que generalmente manejamos y se dan en tres frentes, ¿no? Descentralización fiscal, la descentralización política, la centralización digamos, territorial. Y en cada frente se van haciendo sus avances. ¿Qué sucede? Que con el tema fiscal veníamos un poquito cojos
porque a las entidades territoriales, a la administración pública en general, se le legaron unas competencias, ¿cierto? El Estado dice, no, yo no me hago más cargo de esto, que lo haga cada territorio, pero no le entregó la plata para hacerlo, ¿cierto? O sea, la manda usted a hacer un, le digo a Carol, sí, Carol, usted ahora encárguese de eso, pero ¿y la plata? Ah, no, pues yo ya no sé, ¿sí? Entonces, ahí empiezan a darse unas transformaciones importantes, tanto en lo que viene siendo como el Sistema General de Participaciones, ¿cierto? Pasamos de un situado fiscal a un CGP, Sistema General de Participaciones, todo lo que viene siendo el sistema de, bueno, sí, transferencia del Sistema General de Participaciones, y por el otro lado, otro sistema muy importante que también cambió fue el de regalías. Antes teníamos, operaba algo que se llamaba Fondo Nacional de Regalías. Si me estoy equivocando con la palabrita, me excusa. Pero eso también necesitaba cambiar. Perdón. Como es habitual, lastimosamente en este país, por temas de corrupción, las regalías es la compensación que deben pagar que deben pagar las empresas que hacen usufructo de la riqueza del subsuelo. Entonces, por subsuelo, pues básicamente hablamos de hidrocarburos, ¿sí? Entonces, cuando las empresas públicas o privadas hacen extracción de estos recursos, como el subsuelo no es privado, sino que es del Estado, deben compensar al Estado. Y el Estado ahí es cuando somos todos, ¿cierto? Nos deben compensar a todos por enriquecerse, ¿cierto? Por extraer esos recursos que nos pertenecen a todos. Entonces, esa premisa siempre ha estado, que es el Fondo Nacional de Regalías, que era, pero a raíz de múltiples hallazgos de malversación, de esos recursos, que la plata llegaba, estaba muy concentrada, no se veía, etcétera, pues se implementa una buena reforma estructural, eso fue una política estructural de cambio del sistema. Y a partir del 2012, si no estoy mal, sí, en el 2012 eh, cambian el sistema y ahora se llama Sistema General de Regalías. Entonces, digamos que tenemos varias fuentes de financiación para proyectos de inversión pública. Sistema General de Participaciones, que es el canal por el cual el Estado o el Gobierno Nacional transfiere recursos de sus ingresos corrientes, los transfiere a las diferentes entidades territoriales subnacionales, departamentos y municipios, en unos porcentajes, perdón, especialmente para atender temas de salud, educación y saneamiento básico y en saneamiento básico, y luego hay otros por allí pequeñitos, que también ha ido cambiando eso. Entonces, ese es un rubro importante. Esas transferencias son transferencias condicionadas, es decir, esa plata se gasta en eso. Hay unos pequeños márgenes dentro de todo eso, pero no vamos a hilar tan fino. Entonces, esas transferencias se gastan o en salud o en educación, ya está. Y eso y ahí también se pueden formular proyectos de inversión. Usted tiene proyectos de salud, ajá, agua potable y saneamiento básico también. De salud, si tiene proyectos educativos de transformación, de tanto de que vi varios, de cobertura, de gratuidad, en fin, y de acueducto también, pues usted los puede financiar con esos rubros, ¿sí? Reitero, hay unas especificidades, ¿no? Pero hay un porcentaje que se destina para proyectos de inversión pública. El otro porcentaje ya es para mantenimiento, gastos de operación, sí, es otra cosa. Ok, entonces esa es una fuente. Y la ley estipula muy bien en cómo se gasta esa plata, pero se puede utilizar para proyectos. Otra parte otra fuente de recursos, que es el que me están preguntando, es el Sistema General de Regalías. Cambió con la ley 2012, se le han hecho varias renovaciones. La última fue el 2018-15, que también fue por un acto, fue un acto legislativo. Mm, en fin, y ahora, ¿cómo es esa fuente? Entonces, resulta que esa es eso ha cambiado mucho, pero ahora, ¿cómo está? Ahora, ¿cómo está? Básicamente, se recoge una plata, estas entidades, Ecopetrol y las otras entidades extractivas que hay en el país, tanto mineras y energéticas, ¿sí? Minas, la Agencia Nacional de Minas y la otra, la Agencia de Hidrocarburos, las dos.
la ANH y la ANM recogen toda esa plata, bueno, hacen un lío allí. El caso es que eso, el DNP junto con otra entidad son los encargados como de calcular cómo se va a repartir ese dinero. Entonces, en la actualidad está funcionando más o menos de la siguiente manera, muy rápidamente, y es un porcentaje de esas regalías se van directamente a las entidades territoriales, un porcentaje. Depende de qué, si participan o no en actividades mineras o en transporte de actividades mineras. En ese sentido, quiere decir que la entidad territorial, como parte de sus recursos propios, tiene regalías. A usted le asignan esta plata, el valle no recibe casi nada, pero piense usted, por ejemplo, un Casanare, piense usted un Putumayo, piense usted, sí, departamentos donde, o municipios, por supuesto, también, donde hay actividad extractiva y de transporte de minerales hidrocarburos, reciben una parte de regalías directamente, es decir, esa plata es suya, se la puede gastar más o menos en lo que quiera, eso ya tiene otro cambio. Pero hay otro porcentaje importante que ya no es directamente, lo puede administrar directamente la entidad territorial, sino que ya se participa de esos recursos. ¿Quiénes? Diferentes personas, organizaciones civiles, las mismas entidades territoriales, etcétera. Y cuando digo participa, es que ahora se hace diferente, se hace a través de unas convocatorias. Es decir, se generaron unas, ahora ya se habla, antes se hablaban de fondos, ahora se habla de asignaciones, unas asignaciones de ciencia, tecnología e innovación. eh, perdón, ya no me acuerdo las otras, son tres más o menos. Si se acuerdan, por ahí me van diciendo. No me acuerdo, ciencia, tecnología e innovación, tanto que hablé. La de desarrollo, sí, bueno, sí, desarrollo, el tema para paz, son unas tres más o menos de orden nacional. Entonces, por eso hablamos tanto de regalías. Perdónenme que, bueno, y es porque es una fuente muy relativamente grande para acceder a recursos y que se pueden acceder de ellos, digamos, relativamente de manera más libre, ¿sí? Antes no podíamos acceder, no teníamos esa cesta de recursos, sino que las regalías iban directamente a los municipios que producían recursos. Entonces, como el valle tenía muy poca producción minera, entonces recibía muy poquito. Cali ni se diga, no teníamos regalías, ¿sí? Mientras que otros departamentos municipios se llevaban toda esa plata. Ahora esa plata se reparte con diferentes criterios, de diferentes formas. Y se ha vuelto muy interesante, ahora lo están cada vez, se está siendo más riguroso en la administración de esos recursos porque se siguen presentando problemas, digamos, en su administración y en los resultados de, de la inversión con esos recursos, ¿no? Sé que no estoy siendo muy prolija con la explicación, pero lo que intento decir es que es una fuente importante, es una plata que una parte va para las entidades territoriales y otra plata se puede concursar, ¿sí? Se puede acceder a ella mediante concurso. Por eso es que es tan útil y no tiene tantas restricciones sectoriales tantas como si lo tiene el SGP. Y nos quedan las otras, la otra fuente de financiación, ya te doy la palabra, Justi, que son los recursos de la nación. La nación también invierte dinero en proyectos de inversión pública a través de sus ministerios. Entonces, los ministerios también se les puede, se puede revisar qué convocatorias tienen, qué líneas estratégicas de trabajo tienen y se aplican a ellos, ¿sí? Los ministerios y también a través de entidades, organizaciones que están asociadas a los ministerios, ¿sí? Las asignaciones que ahora hay, espéreme, a ver si directas, inversión local, inversión regional, ambiental para la paz y CTI. Ah, la ambiental, esa fue la que pusieron nueva, gracias, ambiental. Listo, Justi. Buenas noches a todos. No, quería hacer un aporte frente a la contextualización que nos hacía usted sobre los recursos de regalía, y es que para las regiones productoras, como el caso de La Guajira, que produce
regalía porque hay explotación de minerales, en nuestro caso de carbón y gas. Es de suma importancia también este tipo de recursos porque hay una asignación directa que no sé si la tienen el resto del municipio, creo que la tienen los productores. Y como son municipios tan precarios en cuanto a otro tipo de recursos, entonces siempre el interés son los recursos de regalías. En mi caso, también consulté regalías. Ese es el sentido de que aquí la mayor fuente de financiación para los proyectos de inversión son de regalías y en otras partes del país también para los municipios productores o como un aporte para los compañeros que están en el curso. Para los municipios productores de regalías, que son aquellos municipios donde hay explotación de minerales, también hay una suma adicional que son las asignaciones directas por donde se financian proyectos bastante importantes. Ese aporte, sí. Gracias, Justi. Sí, es que tiene toda la razón. Es mucho más específico de lo que estoy comentando aquí, pero bueno, pues porque no es el objeto ir tan fino, ¿no? Pero como sí lo menciona Justi, también en la medida que iba hablando me iba acordando de otra cosa. Por ejemplo, cada vez, cada vez em, se va complejizando también un poco más el uso de esos recursos y los mismos sistemas, ¿no? Desde hace bueno, acabamos de pasar planes de desarrollo, ¿sí? Y hace 8 años, entonces, si estamos en 2024, entonces para las elecciones del 2020 se elaboraron planes de desarrollo y demás, y posteriormente, que yo usted estaba hablando, me hizo caer en cuenta, se dieron cuenta que había que regular un poco más la forma como los municipios y departamentos estaban invirtiendo esos recursos de regalías que les llegaban por asignaciones directas, que por derecho propio, y más las compensaciones que les dan por ser productores. Entonces, se volvió obligatorio para los municipios que tienen o perciben asignaciones directas de regalías que elaboren un capítulo adicional en los planes de desarrollo, solo sobre el tema de regalías, ¿sí? Que es un capítulo de inversiones con cargo al SGR. Eso se hizo, ese capítulo adicional se hizo después de que se aprobaran los planes de desarrollo de la vigencia anterior. Y para esta nueva vigencia o para este nuevo periodo constitucional del 2024, ya quedó, tenía que formularse de una vez junto con el plan de desarrollo. Em, Así que, pues ahí era que mirábamos también cuando lo estábamos haciendo esas colaboraciones, cómo cada vez, por ejemplo, se vuelve más dispendioso. Perdóname. A veces el tema de la planificación y tener claro qué proyectos van y qué no van, porque en ese capítulo, si no se especificaban los proyectos que se iban a financiar con esos recursos, esos proyectos después no se pueden meter, a menos que se haga una sesión extraordinaria y se apruebe por el consejo y demás. Pero lo que te indican es que por ley, los proyectos que se vayan a financiar con recursos de regalías propios de las entidades territoriales ya deben estar consignados en los planes de desarrollo, ya desde entrada, del momento uno, ¿sí? Entonces, miren que esto también es importante porque en Colombia la formulación entonces no se va a poder hacer en cualquier momento, ni cuando yo quiera, sino que si usted está pensando en recursos propios de la entidad territorial, vía regalías, ¿cierto? Usted ya debe tener identificado el proyecto. Si bien no tal vez formulado, mientras más avanzado lo tenga y usted lo presente a su entidad territorial, pues más fácil va a ser que se lo aprueben, sobre todo en los momentos donde se está formulando el plan de desarrollo. Entonces, miren que no son cosas, no son cosas como que yo tengo mi proyecto por aquí y ya, no, sino que debe estar articulado con la agenda política, ¿sí? Que se está trabajando en ese momento, si no, difícilmente después lo vas a poder ingresar. Em, y los recursos, pero Justy también nos señala otra cosa y es, bueno, pues como que listo, algunos municipios y departamentos, su mayor recurso propio son las regalías directas, ¿cierto? Mientras que para otros, por ejemplo, para el Valle, sus recursos propios no son vía regalías directas, sino que son por sus propios mecanismos de financiación, ¿sí? Mecanismos propios. Entonces ahí es que hablamos de tasas e impuestos, ¿sí?
Entonces tiene sentido, por ejemplo, que Jumbo y Cali tengan más fortaleza, por ejemplo, hablando de lo que más o menos yo conozco, con recursos que tienen que ver con tema de industria y comercio, ¿cierto? El predial, que casi siempre es lo más relevante, mientras que en otros municipios eso es lo menos relevante porque casi no hay empresa y no hay un sector formalizado económico, ¿sí? Entonces, me llama mucho la atención cuando hablamos de recursos propios, perdón, porque hay que saber y conocer con cuáles recursos cuenta la administración municipal o departamental para financiar proyectos. Porque si realmente la administración no tiene recursos para financiar proyectos, usted va a tener que apelar a las asignaciones nacionales de regalías a las que pueda aplicar. La asignación para paz, por ejemplo, Locat Paz, es solo para municipios PEDET. O sea, el tema de proyectos se vuelve cada vez un poquito más amplio que solo formular el proyecto, sino que está inmerso en un contexto, en una estructura político-administrativa importante y también se están generando unos cambios estructurales en los sistemas de financiación. O sea que sí, ciertamente el tema de proyectos no es solamente tener la idea o la propuesta, sino que se vuelve más asertivo articular de una vez esa propuesta con el fondo, con el fondo que sea más viable, ¿sí? Em, y yo creo que ahora la apuesta estratégica es que alcaldes, alcaldesas, gobernadores, gobernadoras le apuesten a, a fondos digamos, de tipo nacional, ¿cierto? Y también a fondos internacionales, cooperación, para poder traer más recursos, ¿sí? Sobre todo en estas entidades territoriales que sabemos son de categorías 5 y 6 donde sus recursos propios son muy pocos. O sea, ahí prevalece más la capacidad de gestión de recursos que la de los mismos recursos propios. Así que bueno, pues espero haber ilustrado un poquito eso, pero el tema es, los recursos propios de las entidades territoriales son los que generan con sus propios impuestos y tasas, más las regalías directas que les ingresan. Y los recursos del SGR, pues son los que están en el sistema propiamente del SGR, a los cuales se pueden acceder con las asignaciones, pues digamos, globales. Cartago, gran parte de los proyectos, sí, con SGP ya, con, ¿cómo se llama? Con participaciones. Es ese tema. Entonces ves que todos los proyectos tiran siempre como al mismo sector y los otros sectores se quedan lejos. El SGP por lo menos tiene un tema allí, eso no se ha tocado nunca, o no sé, tampoco es que esté en todas las discusiones, esté pendiente, pues. Y es el tema en educación, a mí ese tema de calidad, de cómo está distribuida el dinero para calidad, cuando realmente eso no es calidad educativa, a mí eso me genera un rayo allí. Pero bueno, digamos que hemos avanzado mucho. O sea que yo ciertamente creo que sí, en estas últimas ya casi 3 décadas, Colombia ha avanzado mucho en este tema de inversión. Colombia en términos de planificación, pero el otro lado es los que estamos formulando proyectos, los que estamos ejecutando proyectos, ¿lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien? Porque los avances sí se ven, la plata para inversión se ve, pero los proyectos y los resultados, ustedes me excusan, pero yo no los veo. O sea, yo no los veo. Y creo que lo dijo María Valeria, ¿sí? El tema de, lo estabas tocando ahora, ¿cómo hago para ver si esa plata se ve o no se ve, si esos recursos si se están invirtiendo bien o no? Eh, ¿Quién fue que salían en estos días como el mes pasado? Hicieron una conferencia, una declaratoria, fue un congresista, no me acuerdo, sobre el uso de los recursos de regalías, pues que básicamente no se había generado una malversación de estos recursos, proyectos habían tenido muy bajo impacto. Ah, que estabas mencionando, calidad educativa se utilizaba mucho para los servicios públicos. Sí, es decir, calidad educativa no es para calidad educativa. Calidad educativa está usando para otras cosas. Y ese problema viene también de cómo está definido en la norma calidad educativa. ¿Sí? María Valeria nos estaba dando luz, ¿sí? Sobre esa problemática
y es qué está pasando con nuevos proyectos, ¿sí? Sí se están usando, o sea, están teniendo los resultados que son o no. Miren nomás, para que más ejemplo, el tema de eso de centros poblados, o sea, 7.000 millones de pesos sin nada. Y nos lo decía María Valeria, es que yo veo los mismos títulos de proyectos, pero con diferentes localizaciones. Ahí podemos tener dos cosas, sino más. Uno de ellos es que creo, o sea, no sé, no he hecho una investigación al respecto, es muy interesante que se está generando un abuso de los proyectos tipo, ¿sí? El Departamento Nacional de Planeación, al ver las debilidades, porque las vio en formulación de proyectos que tienen en el territorio, si estoy grabando, sí, ¿cierto? No, yo sí puse a grabar, ¿cierto? No me digan, yo no estoy grabando. Sí, señora. Ay, qué susto, es que no, mira que es que casi siempre me aparece el cosito de la grabación al lado izquierdo y ya no lo encontraba y ya aparece en otro lado. Yo dije, "Ay, no puede ser". Bueno, o sea, el susto que me pegué. Ya, iba por proyectos tipo. Al inicio, cuando empezamos con todo este proceso de formulación, sobre todo el Sistema Nacional de Regalías, ese cambio generó muchos cambios en formulación de proyectos. Entonces, pues no se presentaban casi proyectos al SGR, no se presentaban. Vaya un departamento, pues digamos siempre relativamente importante en términos económicos, no presentaba proyectos para CTI, se los rechazaban. Y bueno, se hizo toda una red de estructuradores de proyectos y demás, pero también empezaron a ver la necesidad de fortalecer y de preestructurar unos proyectos en unas áreas que eran muy repetidas, ¿sí? Sí, en unas áreas de trabajo. Y se formularon proyectos tipo. Son proyectos en los cuales básicamente toda la problematización del proyecto está ya definida, de problemas, beneficiarios, todo. Básicamente tienen formulado todo. Lo único que tienen que hacer es actualizar costos y bueno, pues cambiar unos beneficiarios, ¿sí? Pero digamos, el proyecto como tal ya está estandarizado, tanto la ficha de la MGA como el explicativo de esa ficha, es decir, el proyecto formulado. Entonces, si bien la idea es buena y hay proyectos tipo ahora en muchos sectores, eso creo yo, reitero, no me consta porque no he hecho una investigación, no lo puedo afirmar, pero tengo mi hipótesis que está generando también, está haciendo que se presenten siempre los mismos proyectos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que ese no lo van a rechazar, ¿sí? Entonces, y que esa plata está segura. Y a veces lo que no queremos es perder la oportunidad. Lo digo por las entidades territoriales con las que he trabajado que lo expresan de esa manera, ¿sí? Que te dicen, no, es que necesitamos, no, pues, profe, doctora, como sea que le digan a uno, eso después miramos cómo lo cambiamos, eso, pero necesitamos no perder la oportunidad. Es que no, y todo el tiempo me hace mucho énfasis en ese, en que no quieren perder la oportunidad de que esa plata, esa convocatoria está ahí. Entonces, no importa si el proyecto no es necesario. O sea, lo importante es no perder la oportunidad, ¿sí? Y porque a partir de esos proyectos, sobre todo en municipios más pequeños, el sector público moviliza mucho empleo. Entonces, saben que un proyecto de esos va fulanito, va perengeno, no lo juzgo. Es solamente que es mi hipótesis de la causa, sobre la causa tal vez de una de las cosas de que esos proyectos sean tan repetidos y de que no se estén viendo los resultados de desarrollo territorial. Y la otra, no, pues esa. Bueno, la otra es que sencillamente, pues no hay mentiras, no, esa es la única que tengo en este momento como la única causa como más definida, ¿sí? Entonces puede que no sea estrictamente corrupción, pero no se está haciendo un buen uso de los proyectos tipo, digo yo, reitero. Bueno, entonces ya ilustrando eso, podemos dar paso a nuestra unidad 2 porque ya estamos mirando, ok, em, ya estamos reconociendo qué debemos tener en cuenta para formular un proyecto. Ustedes ya hicieron problematización, consultaron fuentes, por supuesto hay que saber a quién va a beneficiar su proyecto, pero también hay que tener muy en cuenta no solo a quién va a beneficiar, sino quién es mi opositor del proyecto, para saber si eso se puede concretar o no. Em, Hay que tener una muy buena armonización entre lo que viene siendo el problema a resolver
el objetivo, la situación deseada que se pretende alcanzar, cómo quiere ver usted el territorio. Dígame cómo lo ve ahora, cuál sería bueno, el ahora es el problema, pero cómo lo ve usted después, cuando ya esté resuelto, qué es lo que quiere ver. Eso lo digo con sinceridad. A veces parece fácil, pero no es tan sencillo. Excúsenme un momentico. Ay, ya es que todavía estoy ahí como... Bueno, entonces, eh, a veces uno lo ve tan sencillo, pero decimos, no, es que yo quiero un territorio próspero, yo quiero... ¿Y cómo es un territorio próspero? No, con mucho empleo. ¿Con qué tipo de empleo? No, que empleo formal. Ok, empleo formal, pero ¿en qué sectores? ¿En qué áreas? ¿Sí? Es decir, entonces cuando usted ve un territorio próspero, va a ser un territorio con empleo eh, para la población juvenil, que es el desempleo más alto, ¿sí? Ese es el tema de problematizar bien, de saber que mi territorio próspero se va a visualizar de una forma específica, ¿sí? No es algo tan general. Y eso es lo que hacen los proyectos, empezar a concretar esos objetivos que se generan en las visiones de desarrollo, ¿sí? Hablamos de visiones regionales, de visiones territoriales, bueno, su visión de desarrollo. Ok, esa visión tengo que empezar a desglosarla. Para eso son los planes de desarrollo, revisar esas áreas en las que voy a trabajar y realmente validar si los proyectos son proyectos que transforman estructuralmente el territorio. Entonces ya me lo estaba indicando Isabela, era, listo, sí, estoy hablando de calidad educativa, todos hablan de educación, la educación es lo máximo, blin, blon, bla, sí, pero si estoy utilizando la plata solo para pagar servicios públicos, el tema del transporte escolar, pues pues estoy generando, o sea, no estoy generando un proceso transformador, ¿sí? Em, Ok, que vamos a poner salas STEAM. Entonces, pasa que ponen las salas o el proyecto para dotar salas. Hay muchos proyectos de dotación de muchas cosas, hospitales, colegios, lo que sea. Em, pero luego no tienen la conexión a Internet o luego los aparatos se vuelven obsoletos, ¿sí? O, es decir, los proyectos tienen que ser integrales, debe haber como una visión de con qué o sea, después de este, cuál va a seguir, cómo los vamos a encadenar, ¿cierto? Em, y yo creo que ese escenario prospectivo en tema de proyectos no lo tenemos, no lo tenemos. Tenemos planes de desarrollo a 4 años, ah, y tenemos y esa es la inversión. Yo les decía, o sea, la inversión vía proyectos es a 4 años, ¿sí? Ok. Y luego, mientras que tenemos marcos fiscales de mediano plazo, o sea, la plata se está proyectando a 10 años. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo hacemos para darle continuidad a esos proyectos? ¿Cómo hacemos o sea, para que también exista una visión de mediano y largo plazo específica, no en la mente de uno ni con deseo, sino que haya un instrumento que también me diga, mire, eh, los proyectos que se han hecho hasta la fecha son estos y nosotros deberíamos seguir operando en esta línea. Entonces puede quedar más fácil trabajar así para entidades descentralizadas, ¿cierto? Donde efectivamente hay unos planes estratégicos a 5, 10, 15, 20 años y el horizonte y las líneas de trabajo son las mismas. Pero en las administraciones públicas, donde cada 4 años se hacen cambios importantes, inclusive en la misma estructura de la organización, pues se vuelve muy difícil tener esa visión, ¿sí? Entonces yo creo que allí es el rol tan importante que tienen los profesionales, las profesionales de carrera, en tratar de articular muy bien y asesorar muy bien a las nuevos y nuevos gobernantes sobre el camino a seguir, ¿no? No sé, para mí es como una reflexión, yo veo ahí una debilidad, porque siento que estamos generando proyectos con intereses de corto plazo, pero no proyectos de mediano o largo plazo, porque los gobernantes no se quieren ver resultados en su vigencia y no dejarle los resultados al otro, en fin, dale, Santiago.
Profe, pues su reflexión me pone a pensar porque efectivamente, pues uno de los temas que uno ve al momento de, bueno, que uno no, es que los profesionales encargados de proyectar, bueno, de generar proyectos, deben pensar y es la sostenibilidad de los mismos. Yo personalmente, pues en lo poco, porque pues en carrera profesional nunca me he puesto a desarrollar uno, pero yo creo que ese es el tema más importante porque al fin y al cabo, como usted lo mencionaba, un tema muy común y que conozco de primera mano, el tema de las aulas STEAM. Por ejemplo, son temas son, por ejemplo, proyectos que tienen, no puedo decir, mucho impacto para las comunidades que se van a dar. Sin embargo, la falta de sostenibilidad a futuro, que digamos, listo, eh, eh, como usted dice, se sacó ahorita mismo esta aula STEAM, este prototipo, pero entonces vaya y en 2 años algo le pasó al equipo que se utilizó, pues hasta ahí llegó el proyecto. Entonces yo creo que como que de pronto la gente, como usted dice, prefiere atacar las necesidades inmediatas de las poblaciones. Cuando digo inmediatas pueden ser que llevan muchos años diciéndoselas, pero apenas quieren atacarlas y lo hacen como, por listo, ya lo hice, ya generé gestión, ya no me importa lo que pase. Yo creo que ese es un carácter, o la sostenibilidad es algo que me parece demasiado importante al momento de formular un proyecto, ya sea para SGR o que se vaya a utilizar el SGP para lo que sea. Pero yo creo que eso es algo que sí nos falta mucho en Colombia. Gracias, Santiago. Sí, es así, porque los proyectos no pueden, para los proyectos no se pueden formular o financiar gastos recurrentes. Entonces, el tema de mantenimiento, el tema, nada de eso puede ir en el proyecto. Nos vemos muy contentos y digo, se priorizan mucho los proyectos de dotación porque los proyectos de dotación son fáciles. Es fácil, en comillas, sí, entre comillas, pues. Ir y dotar de computadores, yo qué sé, de software, de, bueno, de lo que sea, eh, pero es que, y luego, ¿quién va a mantener eso? O sea, siguen siendo activos y responsabilidades para la administración pública. Si eso no va acompañado de un doliente que haga sostenible la operación del proyecto, que es en la última fase del ciclo de vida de los proyectos, ¿cierto? Que es preinversión, inversión, em, la operación del proyecto y la evaluación. En algunas partes aparece la evaluación, en otras no. Entonces, pues eso no se contempla. Y en las fichas de MGA nos piden calcular sostenibilidad, pero pues eso lo meten allí, pero pues realmente eso, una vez que entregan los proyectos, que viene siendo la última parte de nuestro curso, ¿cuántos se evalúan? ¿Cuántos? Y después empiezan a echarse la pelota, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la triste realidad que empezamos nosotros también a ver. Y a mí me gusta hablar de las falencias porque eso es lo que nos toca a nosotros, a cada uno de ustedes. ¿Qué tengo que hacer yo desde mi rol como funcionario, como funcionaria, como contratista para evitar que eso pase? ¿Sí? Con que un proyecto se haga bien hecho, un proyecto que termine bien y que sea contundente, que realmente le ayuda a una comunidad, pues va a ser de gran provecho. Tenemos un compañero, en este momento no recuerdo, que decía pues que trabaja con comunidades indígenas, ¿sí? Si mal no estoy. Y es muy interesante también porque en algunos casos pude observar que las comunidades indígenas con sus recursos, que también tienen recursos propios para financiar, las que están debidamente, digamos, registradas, am, a veces, digamos, gastan sus recursos en formular proyectos, digamos, para estudios y diseños de infraestructura, para hacer, no sé, casa de saber, de conocimientos ancestrales, bueno, para lo que sea, ¿sí? Para generar para tratamiento de aguas residuales o para potabilización de agua, bueno, lo que sea. Pero resulta que nosotros, por ejemplo, a través de regalías o en general, podemos financiar con proyectos la realización de estudios y diseños. No obstante, eso sí, si vos haces el proyecto para poder hacer unos estudios en detalle, unos diseños específicos, deberías también saber que apenas ese proyecto te entreguen esos estudios, debes tener la plata para poder hacer el proyecto de los estudios que pediste, ¿cierto?
Si yo quiero hacer una planta potabilizadora de agua, una PETA, pequeñita, pues sí, en un cabildo, porque se necesita otra. Entonces contrato los estudios y diseños, me los financian, listo, súper bien, me los entregan, vale tanto. No me pregunto porque no sé. Y, y nos quedamos allí, y se quedan allí. Cuando ya consiguen la plata y van a aplicar, ha pasado mucho tiempo y esos estudios ya no los aceptan. Eso también lo noté. O sea que se están generando muchos proyectos de estudios y diseños, pero cuando se salen esos estudios, la entidad no tiene para hacer el proyecto para el cual mandó a hacer esos diseños. Entonces se quedan allí. Y cuando por fin gestionan la plata para hacer ese proyecto, ya los diseños ya no se los vale, se los rechazan. Entonces a eso me refiero con que veo que no hay una línea de mediano a largo plazo para poder hacer viables estos proyectos. ¿Sí? Entonces, eso nos da cabida. Ay, espere que yo no sé si alguien me iba a hablar. No. Eso nos da cabida para introducirnos a la segunda unidad. Aquí ya estoy proyectando nuevamente. Voy a pasar esto, voy a pasar aquí el video. Bueno, perdón, me lo estoy tosiendo casi ahí en la cara. Bueno, entonces, ¿de qué va la segunda unidad? Mm, vamos a hablar ya ahora de la ejecución. Resulta que la ejecución hace parte de la fase de inversión del ciclo de vida de los proyectos. Ejecutar ya implica llevar a la acción ese proyecto que fue formulado y viabilizado. Un segundito, tomamos. ¿Eso qué implica? Bueno, es que usted tuvo una idea muy buena, la formuló su proyecto a partir de esa idea, lo presentó a la entidad correspondiente, pues a la entidad financiadora correspondiente, esta se lo aprobó, pues ahora hay que ejecutarlo. Entonces, aquí también puede haber muchas diferencias. La entidad ejecutora puede ser la misma entidad territorial, como que la entidad territorial decida, no, pues yo financio el proyecto, pero voy a contratar a alguien, a un operador o a un contratista para que me haga el proyecto. Sí, o sea, hay como diferentes maneras, pero bueno. El tema es que cuando hablamos de ejecutar en proyectos, hablamos ya de poner en práctica lo que formulé y estructuré. Que el proyecto me quedó tan bien formulado. Bueno, vamos a ver si le quedó tan bien formulado, porque se supone que esa es mi hoja de ruta y tiene los pilares, lo base para poder yo trabajar, ¿sí? Pues resulta que la ejecución tiene un rol fundamental, porque implica ahora sí concretar y llevar a cabo todo aquello que yo enuncié y que dije que iba a hacer. Implica conseguir y lograr esos resultados esperados que yo enuncié en mi ficha de MGA o que yo propuse en el documento guía, en el documento de formulación que haya diligenciado y que me aprobaron. Ese es el tema. Y que lo tengo que hacer con los presupuestos que me aprobaron, con la estructura de costos que indiqué. O sea que el tema de ejecutar es ya de por sí solito otro ejercicio. Entonces, mientras voy a explicar un poquito de qué va el tema de la ejecución. Bueno, ahora que les muestre los escenarios. Aquí tenía dudita porque Luis me estaba diciendo que aquí en la guía, no sé si estaba mirando mal, le figuraba lo mismo la uno que la 2, pero yo miro y yo digo, no sé, yo lo veo diferente. No sé si es que me estoy enloqueciendo o qué, pero bueno. Tenemos la guía de la unidad 2 que es cortita, ¿cierto? Tenemos la presentación de la unidad 2. Ahora me detengo en ella otro poquito porque me sirve a mí para introducirlos al tema de la ejecución. Perdón. Y lo que quiero decir es que en ejecución va todo, va todo. Desde que yo recibo el proyecto, me lo entregan, digamos, como gerente del proyecto, con o sin acta de inicio, eso es otro tema. Y de ahí en adelante hasta cerrar el proyecto, es decir, hasta entregar los productos con los que me comprometí. Todo eso abarca la ejecución del proyecto. Hay muchos subtemas allí, pero nosotros en qué nos vamos a concentrar. Como tenemos una semana que empezó desde el día de ayer, una semana calendario para abordar este tema, pues no podríamos tocar todos los subtemas de ejecución, pero
podemos hacer énfasis en la planeación de la ejecución. Esto es vital, es importantísimo. Y también en unos elementos que no necesariamente hacen parte de la ejecución, pero por motivos práctico-académicos, ¿cierto? Pedagógicos, yo los incorporé aquí porque si no todo nos iba a quedar en la unidad uno y que también tiene, pero que también tiene que ver mucho con la ejecución, que es empezar a construir la matriz de marco lógico y hacer análisis de riesgos. Les voy a ir diciendo en qué va cada cosa después. Para eso tenemos como recursos el documento que ya venimos trabajando de teoría de proyectos, pero ya específicamente allí vamos a abordar solo un tema específico. Vamos a consultar una página web que se llama Asana. Esa es una entidad consultora y generadora de productos de planeación de ayuda a la gestión de proyectos, ¿sí? Es una entidad internacional muy reconocida que tiene ya unas metodologías y unos estándares para gerenciar proyectos muy usados, ¿sí? Entonces, estos dos recursos son de esa fuente. Un videito cortico, súper pequeñito, pues como para aplicar análisis FODA en relación con el tema de amenazas y riesgos. Mm, la actividad, perdón, de aprendizaje y la actividad evaluativa. Entonces, voy a explicar el video, la actividad de aprendizaje, para que no nos quede suelta. Perdón, un momentico. Bueno, entonces, mire, la actividad de aprendizaje, ya sabemos, es individual. La que diga A es individual. Esta que corresponde a la unidad 2. Ya sabemos que las actividades de aprendizaje contribuyen con un 10% a la definitiva. Tenemos desde el día de ayer hasta el próximo martes, es decir, una semana calendario para poder, un segundo intento, ahora me dices, Yoli, para poder realizarla. Por favor, hagámosla dentro de los tiempos establecidos. Nos queda mejor si lo pueden hacer ahorita, después en un rato, buenísimo. Se toma lo que dura el video. Ok. Mm, recordemos, las actividades de aprendizaje se califican con 0 o con 50. 0 si lo hizo, 50, perdón, 0 si no lo hizo, 50 si lo hizo. Resulta que este es un video, pero es un video como interactivo. ¿Qué quiero decir con eso? Este video dura 8 minutos, 30 segundos y es sobre cómo se construye esta matriz de marco lógico. La matriz de marco lógico equivale a la matriz resumen, ¿sí? Se llama matriz resumen de la MGA. Cuando usted formula su proyecto bajo la metodología MGA, que es la metodología bajo la cual se formulan todos los proyectos de inversión pública, independiente del banco de proyectos al que vaya, siempre te la van a pedir formulada con MGA. Entonces, finalizando la MGA, te piden un resumen del proyecto. Ese resumen del proyecto que allí llaman matriz resumen es esta matriz, que dentro de la metodología de marco lógico se conoce como matriz de marco lógico. Es la misma, por eso les digo, es lo mismo. Ah, que la MGA me dice en resumen, pero acá es marco lógico, es lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Pues que hay que saber diligenciarla, que se pone ahí en los campitos, no es más. Entonces, pues para variar un poco, pues les adjunté este video que ya está muy bien hecho, pues no vi la necesidad como de grabar otro porque este recurso estaba bien diseñado. Perdón. Entonces, pues usted se lo va viendo. ¿Qué sucede? Que el video tiene unas preguntas. Básicamente tiene tres preguntas. Es decir, usted se está viendo el video, todo tranquilo, todo tranquila. Y en algún momento el video se pausa y le sale como un recuadro y le hace una pregunta sobre lo que va del video, una pregunta específica. Entonces, ¿qué es bueno? Pues ir mirando el video, tomando pantallazos o escribiendo, tomando notitas sobre las definiciones, sobre los conceptos y tenerlo allí para que cuando el video solito se pause y le aparezca aquí un recuadro con una preguntita,
las preguntas son cortas, ¿no? Son de sí, no, creo. Son preguntas de selección múltiple con única respuesta, ¿sí? Usted no tiene que escribir nada, solo tiene que seleccionar la opción que va y ya está. Y le da enviar o lo que le aparezca, el botoncito que le aparezca. Y el video continúa. Son tres preguntas. Al final del video, al final, cuando ya lo termino de ver a los 8 minutos 32 segundos, que acabó todo el video, le va a aparecer un recuadro que le dice, que le lista como las respuestas que usted dio y le dice algo así como que si está seguro, perdón, o segura de enviarlas. Usted le tiene que dar que sí, que acepta, que sí está seguro para enviar la respuesta. Solo de esa manera el video le va a registrar las respuestas. Y esas respuestas pues son las que me permiten a mí saber que usted hizo la actividad, ¿sí? Si usted contestó, si usted hizo la actividad, contestó las tres preguntas, tiene 50. Ay, que profe, que una me quedó mala y dos buenas, tiene 50. Ay, profe, Pilar, que es que de tres preguntas solo una me quedó buena, tiene 50. Ay, Pilar, que es Manuel Pilar, que es que las tres preguntas me quedaron malas, tiene 50, ¿sí? Es decir, a mí no me interesa en este momento de la vida que las tres respuestas le queden buenas. Reitero, lo que nos interesa es que usted mismo se evalúe, que al final usted diga, oiga, las tres me quedaron malas, entonces no entendí el video, tal vez no presté atención, tal vez tengo que volverlo a revisar, ¿sí? Ya es para usted. Pero a mí lo que me interesa es que usted haga la consulta y se haga esa autoevaluación, es para usted. Mientras a mí me llegue, yo vea que usted contestó, tiene 50. No importa cuántas le queden buenas, no importa. Así sea cero, que todas le queden malas, va a tener 50. ¿Qué sucede? Por defecto, cuando usted haga la actividad, el sistema se autocalifica. No hay manera de que yo le quite esa calificación, él se califica, ¿sí? Entonces puede ser que a usted al principio le aparezca un cero, le aparezca un, no sé, un 30 y algo, ¿sí? Pero esa nota no se le va a quedar así. Se le va a volver 50, sí, solo sí, usted lo realizó. ¿Vale? ¿Alguna duda de eso que estoy explicando? Vuelvo a repetir. ¿Alguien ya lo hizo, Johnny? Creo que me estaba preguntando eso. Sí, profe, ya, sí, sí, ya lo hice, pero pues bueno, ya me respondió Ok, como... exacto. Ujú. Es decir, no importa, lo importante es que a mí al final me va a aparecer en alguna parte, pues después, ¿sí? ¿Cómo cerramos por acá? Bueno, a mí me aparece ver respuestas en alguna parte y yo las veo y después yo cambio eso en el libro de calificaciones que no les puedo mostrar porque me salen todos con todas. Entonces yo aquí en el libro de calificaciones de manera manual veo la nota que a usted le salió y yo ya la corrijo y a todos les pongo 50. Reitero, muy importante. Johnny, por favor, cuéntenos. ¿A usted le salió el letrerito final que dice que envíe las respuestas? Sí, profe, bueno, uno le da, pues el video no lo deja uno ni adelantar ni Ajá. retroceder, entonces Ah, como que, pues, yo le tomé fotos y fui tomando apuntes, ¿sí? ujú, Y, y cuando ya terminas, o sea, cuando ya el video termina, él te aparece, él se pone en la pantalla y te aparece donde te dice como, o sea, te dice las respuestas que respondiste, ujú, obviamente, te dice, tiene un puntaje de 0, 1, ¿sí? Entonces, si respondiste bien la pregunta, pues te aparece 1, ¿sí? Si te equivocaste en una respuesta, te aparece 0, 1, ¿sí? Y ujú. te dice cómo confirmar el Es- envío de las respuestas, las envías y ya te aparece que se han enviado las respuestas correctamente. Bueno, entonces Johnny no me deja mentir. Es decir, es necesario que usted espere hasta el final del video y espere a que le aparezca ese recuadro y usted le dé confirmar el envío de esas respuestas. Si usted no le da a confirmar, no me aparecen a mí ninguna respuesta, ninguna, ninguna. ¿Qué pasa? Que a mí me queda como que usted no lo ha hecho. ¿Qué pasa? Que le va a poner cero.
eso va a pasar. Entonces, Johnny, hágame el favor y repite 30.000 veces eso en el WhatsApp de ustedes, ¿sí? Porque por más que yo hago énfasis en eso, siempre me sucede en este, en otros videos que he trabajado, que no me apareció, que no sabía, que no vi, que a mí, cuando sí aparece, ¿cierto? Entonces, pues así usted se evita un susto y me evita a mí también, pues como un doble proceso, etcétera. No, Entonces, y eso pasa, pero eso pasa mucho también, pues para tenerlo en cuenta a la hora de subir los trabajos al Moodle, ah, ¿sí? sí. Agregar la entrega. O sea, tú llegas y le das seleccionar archivo y tal, y tienes que confirmar y guardar el cambio. Si no, el archivo no queda subido en la plataforma. Entonces, a veces bueno, a mí me pasaba mucho antes en la universidad que yo llegaba y lo subía y yo llegaba y decía, pero si yo subí el Porque trabajo, no. ¿no? Pues no aparece y me metí a la plataforma y claro, el trabajo estaba subido, pero no confirmado para enviar a la entidad. En esos casos, en algunos, yo no estoy muy segura porque sí me ha pasado. A mí me parece como borrador. En algunos, yo no, porque recuerden que tenemos muchas actividades, entonces no todas se comportan igual. Entonces, hay en algunas actividades que cuando no envían el archivo, eso depende cómo lo configuró uno también. Ah, sí, eso depende de la configuración. Entonces hay profesores que dicen, es necesario darle enviar, que no sé qué, si es como confirmar, sí. Si yo le doy que no, usted tal vez no le da enviar, pero a mí me figura como borrador, algo así, es algo. Pero entonces lo mejor es seguir toda la instrucción. Todo lo que le diga hay que hacerlo así como le dicen, porque si no, el problema después es para uno poder evaluar de la manera como, pues que sea consistente con lo que estoy diciendo. Bueno. Entonces, ese es el video. Y aquí está el protocolo. Perdón. Entonces, el protocolo. Aquí en el protocolo nos vamos a concentrar ahora en hacer básicamente, excúsenme, análisis de riesgos. Resulta que un gerente de proyecto, un director de proyecto, el project manager, como lo quieran llamar, ¿sí? Dentro de las primeras cosas que tiene que hacer es revisar ese perfil de proyecto que le enviaron o el proyecto que le entregaron. Es muy habitual en Colombia que el gerente o la gerente de proyectos no es la misma persona que formuló el proyecto. Yo estuve también con alguna organización y ellos tenían un equipo formulado diferente al equipo que gerenciaba proyectos. A mí me llamaba la atención, es decir, el director del área pues tenía sus motivos, pero él decía que no, que o sea, básicamente ellos tenían todo un equipo formulador, era como para sacar la mayor cantidad de proyectos posibles. Pero cuando el proyecto era aprobado, el que lo formuló ya no participaba. O sea, eso es muy habitual en Colombia, no sé en otros países. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gerente de proyecto? Sentarse a revisar qué fue lo que le entregaron, ¿sí? Si esa información es suficiente o no. Entonces, por eso, en el ciclo de vida de la ejecución de los proyectos o en su fase de inversión, hay unas subetapas, hay unas actividades muy específicas que va a hacer el gerente de proyecto. Dentro de esa revisión, un elemento importantísimo que toma mucho tiempo y mucho más y un ejercicio significativo es el análisis de riesgos. Poco se hace, poco se trabaja el análisis de riesgos de una forma contundente en los proyectos de inversión pública. Claro, pues estamos hablando de proyectos medioambientales, de proyectos de construcción, ahí el análisis de riesgo em, sí es muy riguroso, ¿cierto? Pero cuando hablamos de otro tipo de proyectos de desarrollo, proyectos culturales, otros, ¿sí? Donde las intervenciones en infraestructura, en edificaciones, no son menores, ¿sí? Em, digamos que el análisis de riesgos pasa a un segundo plano, es algo por cumplir. Ay, y ustedes vieran las experiencias que yo he tenido con eso. Yo digo, Dios mío, si realmente se hubiera hecho un análisis de riesgos de ver la importancia, o sea, todo lo que puede afectar un proyecto y que éste se cumpla, debe estar allí. Entonces, perdón, por eso hemos priorizado en este tema de la ejecución la construcción o la realización de un análisis de riesgos, pero que desde su comprensión, o sea, desde em,
más que el diligenciamiento de unas fichas súper extensas que al final, pues sí, a veces poco se entienden, es poder identificar con claridad qué es un riesgo, ¿sí? ¿Qué es una amenaza? ¿Qué rol juega eso en el proyecto? ¿Cómo hago ese análisis? Entonces, para esta actividad, básicamente me van a pedir matrices, es decir, cuadros que se leen tanto horizontal como verticalmente. Es decir, cuadros de información que tienen lectura por columna y por fila. Entonces, me están pidiendo básicamente cuatro matrices en tres puntos. Una matriz donde yo haga un análisis FODA o DAFO, como se diga aquí en Colombia. Aquí tenemos varios administradores, es probable que ellos ya manejen esta herramienta. La matriz FODA es una matriz donde básicamente lo que se pide es hacer un análisis del entorno externo del proyecto y de su propio entorno, ¿sí? Eh, Identificando las amenazas y las oportunidades del ámbito externo que pueden afectar la operación del proyecto, pero también los aspectos en los cuales el proyecto em, puede tener, puede ser fuerte o en los cuales realmente le puede ir muy mal por sus debilidades. Para eso hay que consultar la información en los recursos que pues están disponibles en la plataforma. Y luego ya hacemos propiamente un análisis de riesgo. ¿Qué es un riesgo? Pues es una situación negativa que tiene asociada una probabilidad de ocurrencia. Es decir, un riesgo tiene cierto grado es un fenómeno, es una situación que tiene asociado un grado de incertidumbre. No sabemos si se va a dar o no, pero como está esa incertidumbre si se va a concretar o no, es importante poder identificar qué situaciones pueden ser riesgosas para el proyecto. Dentro del análisis de riesgos, cuando hablamos de riesgo, también incluimos las amenazas. Em, ¿Qué sucede? Que una amenaza también es un fenómeno o una situación que puede poner en riesgo el proyecto, ¿sí? No necesariamente un fenómeno, todos los fenómenos son una amenaza, dependiendo del proyecto en el que esté, puede ser una amenaza o no, y por lo tanto convertirse en un riesgo. ¿Qué vendría siendo? Aquí no está, ¿qué vendría siendo una incidencia? Una incidencia ya es una, una falla, ¿cierto? Que se puede presentar en el proyecto, pero que no ha sido previamente identificada, ¿sí? Es una situación que no ha sido prevista y que afecta la operación del proyecto. En fin, entonces, para hacer el análisis de riesgo, vamos a trabajar dos matrices. Una matriz que es la que nos propone esta fuente de información que yo les dije que es Asana y la matriz de MGA. Espérenme, aquí me están escribiendo. Ah, ya, perdón, asignación de riesgos para precio contractual y su matriz de riesgos. Ajá, sí, señor. Efectivamente, entonces cada fuente de financiación puede tener más o menos fichas pues, de análisis de riesgos, unas específicas para determinados sectores u operaciones eh, y otras no. ¿Sí? Aquí estamos, este análisis de riesgo que estamos proponiendo es lo general, es decir, que deberíamos contemplar. Mm, Entonces, el punto 2 me dicen que voy a hacer análisis de riesgos, pero voy a hacerlo para trabajando dos fichas, perdón, dos modelitos. El que me propone la MGA, sí, sí, Isabela, es con el mismo proyecto. Y el que me propone el modelo Asana. Entonces, la idea es que precisamente al proyecto que ya traemos le hagamos el análisis de riesgos y que adicionalmente, la última matriz, es que diligenciemos tres de las dos de las cinco columnas, bueno, es que una ya como está como diligenciada, mejor dicho, que diligenciemos dos de las cuatro columnas que se deben diligenciar en la matriz de marco lógico. Empiezo a explicar cada una de estas. Entonces, miren, son matrices. Aquí no hay que llenar nada más con el mismo cabezote que venían trabajando. Ahí lo que hacen es que me ponen las matrices. Ya está. Y les voy mostrando por acá. A ver, a ver. En el video me sirve este.
Por ejemplo, esta es la matriz de marco lógico, que es la que me piden en el último punto, en el punto 3, ¿sí? Me dice diligencia, identifica el nivel, que diligencia el resumen narrativo y los supuestos de la matriz. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Estos niveles ustedes ya los definieron en la estructura analítica del proyecto, ¿se acuerdan? Uno me preguntó, ay, profe, ¿puede ser un fin o pueden ser varios? Le dije, defino un solo fin. Ah, bueno, entonces, para el nivel fin, en el resumen narrativo voy a poner el fin que identifiqué en mi proyecto. Para el propósito, que era el objetivo de mi proyecto, pues lo voy a copiar aquí tal cual, donde dice resumen narrativo propósito, tal cual el propósito de mi proyecto. Los componentes, me pedían que identificar al menos dos componentes. Ah, pues los pongo aquí y ya le abro otra filita, segundo componente, y esta la mezclo, ya está. Que las actividades, pedí al menos dos por componente, o sea que al menos deben ser cuatro actividades. Le pongo tres filitas más abajo, ya está, ¿sí? O sea, esta primera columna usted ya la tiene, o sea, ya la hizo. ¿Qué me están pidiendo? Básicamente, donde se va a tener que concentrar en la elaboración del supuesto de eso. Eso es lo que me tiene que llenar. Le pido infinitamente. Los indicadores y los medios de verificación no los vamos a hacer ahora. Los vamos a hacer en la unidad 3. ¿Por qué ahora no? ¿Por qué no? Es decir, mentira, si hay un por qué. Nos sirve más trabajarlo en el módulo, en la unidad de evaluación. Entonces, esta columna de indicadores y esta columna de medios de verificación, déjela vacía, no me la están pidiendo. Si usted la diligencia, yo no la voy a revisar, no le voy a hacer retroalimentación sobre eso, ni lo voy a tener en cuenta en la evaluación, porque no hemos revisado cómo construir indicadores. ¿Sí? Entonces, de allí, ni cuáles son los indicadores para fin, para propósito, para resultado, ¿sí? Los indicadores de producto. O sea, entonces, por eso le digo, no se meta todavía con el tema de indicadores ni medios de verificación. Solo vamos a diligenciar el resumen narrativo, que ya lo tiene, porque eso lo tiene en la estructura analítica del proyecto, debe ser el mismo, y lo único nuevo sería los supuestos. Ok, entonces ese es el punto 3, ¿cierto? Del protocolo. ¿Qué es un supuesto? Ya les voy a mostrar cómo se define un supuesto. Miren que aquí en este documento hay que leerse bien estas guías porque nos dan como toda la temática. Ahí ya me está apareciendo la guía. Si no la están viendo, pues bueno. La tabla 13. La tabla 13 me dice cómo redactar supuestos a partir de riesgos. El mismo DNP me está dando orientación o norte de cómo debería quedar configurado un supuesto. Un supuesto es una situación que yo estoy dando por hecho, estoy dando por sentada que necesito que ocurra en mi proyecto para que el nivel del que estoy hablando o esa actividad se cumpla, ¿sí? A ver, me explico de otra manera. Cuando uno dice, ve, no sé, ve, vas a venir aquí a la fiesta, yo le digo, sí, 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 yo voy, pues suponiendo que mañana no tenga que trabajar, yo voy. Suponiendo que mañana amanezca bien, yo voy, claro, yo te caigo, ¿sí? Ese es un supuesto, o sea, es una situación, es como una condición que yo necesito que se cumpla para que yo pueda realizar, para que yo pueda entregar los productos, para que yo pueda obtener el objetivo general que estoy planteando. De eso se trata el proyecto. Espérenme, yo voy mirando por aquí también, el supuesto, perdón. No, no necesitamos modelo, realmente no, porque en este no hay descripción. En el otro presenté más el modelo porque a veces yo les decía, no, solo construyame el árbol o no. Y como al árbol me lo empezaban a explicar, wow, sí. Entonces, pues por eso me vi como mejor poner como un modelito. En este solo son cuadros, reitero, solo cuadros con información. O sea, no hay que poner nada más. El número uno y la tablita que va allí. El punto 2 con las dos tablitas que van allí, perdón, y el punto 3 con la tablita que va allí. O sea, solo quiero cuatro tablas. Voy a revisar cuatro tablas, no más. Y el título, lo que teníamos de encabezado de la vez pasada, ¿sí? Pero pues usted ya hace su tablita como mejor le parezca y demás.
¿Qué me interesa es pues que lo que esté dentro de la tabla sea? Entonces ya explicamos lo de la tabla 3. Estoy aquí mirando cómo pueden elaborar el supuesto, o sea, como diciendo, mire, el supuesto, reitero, es la condición que se debe dar para que ese nivel del proyecto se cumpla, para que se cumpla ese objetivo general o fin, para que se cumplan, no, perdón, este objetivo general o fin es el propósito, perdón. Por acá arriba debería haber un fin, propósito, productos o los componentes del proyecto y las actividades que conforman la ruta crítica del proyecto. Nosotros no hemos hablado de ruta crítica y eso tampoco se habla en la MGA. La ruta crítica son es decir, yo creo que aquí el DNP creo que se desfasó un poquito porque pues una ruta crítica del proyecto implicarían las actividades que denotan em, que no tienen, no me quiero meter en ese tema, que no tienen holguras temporales, o sea, que dan el tiempo mínimo de duración de un proyecto, pero no necesariamente son las actividades más relevantes. En fin, creo que aquí pusieron ruta crítica, pero no con la definición técnica de qué es una ruta crítica del proyecto. Entonces, omitan el paréntesis. Aquí las actividades deben ser pues, las actividades más relevantes que usted haya identificado en el proyecto. Y como estamos trabajando mínimo dos, pues muy probablemente no sean las actividades, no sea abarcativo, es decir, no corresponde a todo el proyecto. Solo queremos tener como una miradita, como un ejemplo. Entonces, esta guía es muy importante que la consultemos especialmente para la elaboración de este protocolo porque me dice cómo debo elaborar el supuesto que necesito para hacer la matriz 3, la matriz del punto 3, pero también más arriba me dice cómo debo hacer el análisis. Esto es más adelantico. ¿Cómo debo hacer el análisis? Perdón si lo estoy mareando al pasar así. Aquí está. El análisis de riesgos. Entonces, el punto 2 del protocolo me dice, elabore el análisis de riesgos con la metodología de la MGA, pero también la matriz Asana, o sea, las dos, para que veamos las diferencias. Entonces, miren, otro cuadro, ¿sí? A mí me están diciendo, aquí no lo tienen, ellos no lo ponen, pero debería ir. Es para el fin, para el propósito, para los componentes. Ellos aquí ya lo llaman producto de una vez porque, bueno, porque normalmente la planificación pública está orientada a una metodología de resultados, entonces de una vez visualizan el producto que usted quiere entregar. Eso tiene unos pros y unos pros y unos contras. Nosotros hasta esta unidad 2 lo vamos a llamar componentes. En la unidad 3 ya nos vamos a pasar al tema de productos, ¿sí? Pero por el momento componentes y las actividades sin pensar que son las de la ruta crítica, solo actividades. Bueno, entonces, miren que aquí este es el numeral C, definir la estrategia de los riesgos, ¿sí? Bueno, no, esto es más para acá. Identificar los riesgos 4 o 5. ¿Cuáles son los riesgos de cada alternativa de solución? Perdón. Entonces ahí me cuenta que esos riesgos no sé qué. Y básicamente esta es la misma matriz que se diligenciaría en la MGA. Es la misma. No vamos a poner tipo de riesgo, no es necesario. En la MGA eso está ya predefinido, pues, o sea, no es algo vital. Si usted lo quiere poner, pues está bien, pero no es necesario. A mí, ¿qué me interesa más? Pues que sepamos describir bien el riesgo, ¿cierto? Ya les voy a decir estas probabilidades, cómo las podemos poner. Se identifican casi siempre cuatro. La probabilidad es que usted me trate de identificar más o menos si es probable, posible, creo que altamente posible también está que altamente probable, perdón, que se dé el evento o no. La probabilidad es ese grado de ocurrencia que el evento se dé o no se dé. Hay eventos que usted, riesgos que pueden pasar, pero pues que es muy difícil que se den, pero pues usted igual los pone, ¿sí? Y hay otros que es muy factible que eso suceda. Eso hace referencia a a la probabilidad. Y el impacto hace referencia a si eso se da, ¿será que eso es muy grave o afecta poquito? Ese es el tema del impacto.
que visualice los efectos de que ese riesgo se concrete y que visualice cómo podría mitigarse ese riesgo. Esa matriz es la que me piden en la MGA, ¿sí? Pero pues hay que leerse este material como para poderlo responder a cabalidad. Y en la pregunta 2 también me piden que haga la matriz Asana. Para ese análisis de riesgos, mire, también tengo esta página web y tengo esta, la matriz de evaluación de riesgos, aquí va a estar. Entonces aquí ya estoy proyectando a dónde me lleva a esta otra, a este otro recurso, es una página web externa, me dice que cómo es la matriz de riesgos, blin, blon, blan, qué tipos de riesgos pueden haber, cómo la creo. Sí, miren que aquí me dan la posibilidad de ocurrencia del evento, muy probable, probable. Esta misma escala la manejamos tanto en la matriz Asana como en la matriz de la MGA. Y el riesgo, bueno, podemos manejar estos cinco también, no hay ningún lío. La clasificación básicamente nos dice lo mismo. Bueno, entonces, más aquí abajito, por aquí abajito, me muestran la plantilla. Mira, aquí la estoy proyectando, ¿sí? Esta es una plantilla, también es una matriz, solamente que me está diciendo, perdón, aquí me dicen cómo diligenciarla y todo, ¿sí? Y la diferencia con la otra es que aquí solamente registro los eventos que me generan un riesgo, ¿cierto? Y les doy una valoración. Em, Les doy una valoración, básicamente es una multiplicación. Échale una miradita y verá, ¿sí? Y esa valoración pues me dice, me permite obtener un panorama general del nivel de riesgo de mi proyecto. Lo que no me permite la otra matriz, es decir, son complementarias. La MGA me precisa los riesgos por actividad, ¿sí? Por el nivel jerárquico del proyecto. Mientras que Asana me muestra el panorama general de riesgo del proyecto. Ya no por actividad, sino, o por el nivel del proyecto, sino todo lo que puede pasarme. Todo, todo, indistinto de a qué actividad pertenece, sea componente, sea fin, sea lo que sea. Entonces, el punto 2 me pide que diligencie las dos, la MGA y esta. Y finalmente, el punto 1 era que hiciera un análisis DOFA, ¿sí? Para eso está el video. El análisis DOFA o FODA también es una matriz. Aparte de estos recursos, este es un videito, aparte de este recurso, ustedes pueden googlear y van a encontrar, yo creo que 300 millones de formas, o sea, de ejemplos de matriz FODA, ¿sí? Eh, es relativamente muy sencillo. ¿Qué es lo importante que identifiquemos y que observemos allí para el análisis FODA? Que tengamos claro que estamos hablando de un proyecto de inversión, ¿sí? Que cuando yo hablo de una oportunidad para el proyecto, no estoy hablando de las cosas buenas que tiene el proyecto. Estoy hablando de un hecho, de una situación que es externa, que puede ser positiva para el proyecto si se concreta. Am, por ejemplo, cuando hablamos de estos cambios de gobierno, ¿sí? Am, Ahora con el sistema de salud que tenemos proyectos en temas de salud, creo, si no estoy mal, que ya lo estaba mirando. Sí, imagínense que una oportunidad, bueno, empecemos en una amenaza, que es que se concretara esta reforma al sistema de salud, que ahora ya lo cambiaron, pues ya no sé eso ni en qué va, ¿sí? Pero entonces esa podría ser una amenaza, por ejemplo, para un proyecto que quisiera robustecer, no sé, el sistema actual, o sea, o para un proyecto de salud que necesite que el sistema de salud siga operando como está en la actualidad, que cambie la estructura del sistema es una amenaza para el proyecto, porque tu proyecto se desdibuja, ¿sí? Una amenaza para el proyecto puede ser también, por ejemplo, estas situaciones de orden público, es decir, las amenazas y las oportunidades no dependen del gerente del proyecto. Son efectos externos que pueden afectar positivo o negativamente al proyecto.
mientras que las fortalezas y las debilidades son intrínsecos al proyecto. Pueden ser alterados o ajustados por la gerente del proyecto. Por ejemplo, una fortaleza del proyecto que sea que tienen un equipo de técnicos de la zona y es una fortaleza porque, por ejemplo, si son proyectos de desarrollo local o no sé, pues va a ser mejor acogido, ¿cierto? Por los beneficiarios. Eso puede ser una fortaleza. Pero pues a veces decimos una fortaleza del proyecto, mm, cosas que parecen más oportunidades o fortalezas, eh, una fortaleza del proyecto, no sé, que digamos que tiene, ¿qué otra cosa? Ah, que tiene fuentes de financiación diversificadas y por lo tanto pues no hay peligro de que se acabe la plata, no sé, me estoy inventando cualquier cosa. Tenemos que, yo creo que donde un poquito más nos equivocamos es en identificar efectivamente en qué mi proyecto es fuerte. Es en recurso humano, es en recursos financieros, es en qué, en la estructura de seguimiento, en el acceso a información, en el respaldo que tiene de la entidad territorial, en qué es fuerte, ¿sí? De eso se trata. Es como la observación que haría allí, ¿sí? Y pues básicamente lo último es la presentación de la unidad, donde, como les dije, al igual que la unidad uno, pues aquí hacemos más una presentación teórico-conceptual para que sepamos qué es lo que se hace en la ejecución, la labor del gerente de proyectos, qué procesos interactúan en la ejecución y nosotros nos estamos centrando básicamente es aquí en los procesos de planificación. Es decir, cuando el gerente o la gerente de proyectos tiene que sentarse a hacer todos los planes, cómo va a ejecutar el proyecto, o sea, cómo va a gestionar el recurso humano, la gestión de costos, la gestión de calidad, la gestión del alcance, eso es amplísimo. De todo lo que podría ser, nosotros nos vamos a centrar en el análisis de riesgos, que pues es algo en lo que normalmente podríamos quedar un poquito cojitos en los proyectos cuando se ejecutan los proyectos actuales. ¿Sí? Entonces, bueno, ese es el material pues que teníamos básicamente leer toda la guía. Sí, es decir, esa guía la vamos a seguir leyendo. O sea, la trabajamos en la unidad uno, ahora en la unidad 2 y en la unidad 3 no. Ah, sí, no me acuerdo qué tiene la unidad 3. Indica. Sí, en la unidad 3 también otro poquito, creo, no me acuerdo muy bien. Pero es muy ilustrativo, es muy ilustrativo. No sé si tiene alguna duda hasta allí o pues por hoy ya podríamos dejar hasta allí nuestra sesión. Pues dado que las anteriores me he salido, me he desfasado bastante de los tiempos. Bueno, ya ven que esto es de trabajarle, señora María Valeria. Profe, no sé si de pronto lo dijiste, no me quedó claro. O sea, son 3 puntos. Los 3 puntos los organizamos en un solo documento PDF. Sí, señora. Listo, Son tres listo. puntos. El punto 2 tiene dos matrices. Entonces serían como Cuatro matrices. cuatro matrices, sí. La FODA, las dos de riesgo y la del marco lógico. Y se ponen igual que el primer proyecto, ¿no? O sea, que el Así. primer trabajo. Nombre, Así es, marco. utilizo el mismo cabezote, ¿sí? Cuando digo cabezote, pues como el encabezado, el nombre, en vez de protocolo número uno, le pongo protocolo número dos, el loguito de la universidad, y de ahí le pongo punto uno, matriz FODA, y pego la matriz que elaboré, o la hago ahí mismo. Punto dos, análisis de riesgos, pongo las dos matrices. Punto tres, matriz de marco lógico, y pongo la última matriz. Bueno, profe, listo. Muchas gracias. Bueno, bueno, mis estimados, mis Profe, estimadas, ha sido un gusto para mí profe. verlos. Verlas, por favor, ingresen ahí a los compañeros, compañeras que faltan al chat. Y bueno, Dios mediante, espero que esta, yo como les digo, ahora tengo otra clasecita porque como estoy atrasada con las clases, ahora, así que finalizando ya entrada la noche, mando el video para que Dios mediante mañana por la tarde ya lo puedan tener disponible, ¿sí? Pero pues ya ven, ya vamos en la mitad del curso. Dios mediante, nos vemos el próximo lunes en nuestra sesión virtual y la última quedaría programada para el viernes
porque el 4 de noviembre es festivo, yo ya voy a ajustar las fechas. Bueno, Vale. María Valeria, las dudas las he venido despejando por el cuadro, por el cajón de mensajería, porque el correo a veces lo leo y a veces no. Es decir, yo no reviso el correo diariamente, pero la plataforma sí. Entonces, si la duda es muy extensa, listo, vale, pues para no escribirla por allí en ese cajón de mensajería, pues la puedes escribir al correo. Pero podemos hacerlas o en el cajón de mensajería o en el foro de dudas, ¿sí? Yo estoy pendiente. Bueno, mis estimadas, que pasen muy buena noche. Profe, muchas gracias. Que se Bueno, mejore. Igualmente, ay, descanse. gracias. Feliz noche, gracias. Chao. Feliz Aprovecho para noche. las personas que preguntaron por el grupo, que si les enviaba el link del WhatsApp, ya se los voy a compartir ahí mismo al chat para que lo alcancen a tomar, ¿vale? Chao, compañeros. Listo, chao. Bueno, buenas noches. Gracias, compañero.